Judicial. Buenos días, Javier. Un ¿Qué gusto tal? Qué tenerlo. gusto. Buenos días. Un gran gusto saludarla, Sofía, de igual manera a Alex y a todos los que tienen la deferencia de darnos su atención a esta hora y posteriormente en diferido. Sí, bueno, ¿qué ha pasado con la declaratoria de emergencia? ¿Qué creen ustedes que lideran una plataforma tan importante en el tema del sistema judicial? ¿Qué cree que se debe hacer para que esta declaratoria, la función judicial, continúe y se den las herramientas necesarias para poder superarla? Yo quisiera iniciar este diálogo haciendo un cordial llamado, respetuoso también, pero frontal a los miembros del Consejo de la Judicatura, a su presidente y a los dos vocales, que tendría como dos partes. La primera de ellas, consultarles si es que efectivamente ellos alcanzan a entender, él y ellas, el tema de lo que significa la connotación de un estado de emergencia. Y esto tiene directamente tiene que ver con la segunda parte de esta consulta, en términos de por qué, si la ley de integridad pública, vigente desde el 26 de junio, y han pasado ya 39 días al día de hoy, teniendo las competencias, las atribuciones, pero también la obligación legal, no se ha declarado la emergencia. He escuchado con algún grado de sorpresa a distinguidos analistas, apreciados amigos, que efectivamente han intentado vincular el tema del concurso, del proceso de designación que se está llevando adelante en el Consejo de Participación Ciudadana, que además tiene ya más de 7 meses de retraso, porque hasta finales de enero debió haber tenido listo el tema de los 5 vocales para el nuevo periodo del Consejo de la Judicatura, y digo vinculándolos en atención a que en aras de la legitimidad y de la transparencia se espere a que el proceso concluya y que en ese momento entonces se proceda a dar cumplimiento a lo que la Ley de Integridad Pública desde el 26 de junio ha solicitado. Y entonces, en esa línea, hacerles una consulta en términos muy frontales, respetuosos y cordiales, por supuesto, al Consejo de la Judicatura, en términos de que si logran ellos entender que, teniendo en cuenta que hasta el 19 de julio hubo una cefalía para que el Pleno pueda constituirse, dado el tema de un permiso médico, que justamente la vocal, Solanda Goyes, a quien usted se referiría en la última nota, Sofía, respecto de su juicio político, se reintegró y por lo tanto tiene ya todas las capacidades del Consejo de la Judicatura para emprender en un proceso que nosotros hemos venido reclamando desde hace 3 años y medio en sendas comunicaciones, que en primer lugar se la oficializamos al presidente Guillermo Lasso, posteriormente al presidente Daniel Lobo en agosto del año 2024, durante la campaña política de este año, el 25 de febrero, y finalmente participamos también en el debate del procedimiento parlamentario para dar lugar a la Ley de Integridad Pública, incluyendo esto, con la única diferencia de que en ese momento, dado que en derecho y las cosas se deshacen como se hacen, una declaratoria de emergencia del 6 de septiembre del 2011 es la que dio paso al modelo de gestión decadente y precario en el cual se encuentra la justicia, según ya hoy 9 de cada 10 ecuatorianos, según los sondeos de opinión. Y por lo tanto correspondía también al presidente de la República llevar adelante este acto administrativo jurídico. Le pasaron la competencia al Consejo de la Judicatura y nada tiene que ver el tema del proceso que está ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana, que puede estar incluso lleno de incidentes y seguir postergándose para la designación del próximo Consejo. Y en aras de la legitimidad y la transparencia, nosotros ya hemos tomado medidas muy concretas para examinar y vigilar este proceso. ¿Y cuál es su criterio, la importancia de ya aplicar la ley de integridad pública? ¿Cuál es o sea, porque bien o como usted dice, no tiene nada que ver el concurso o la selección de la designación, el proceso de designación del Consejo Directivo, perdón, del Consejo de la Judicatura
con la aplicación de una ley que desde que está en el registro oficial ya tiene que ser aplicada. ¿Cuál sería la importancia, Javier, de aplicarla? Efectivamente, desde el punto de vista del trabajo que hemos desarrollado en estos 14 años en este proyecto, pero sobre todo en los últimos 4, en donde sobre todo es la atención y el apoyo que usted ha prestado nos ha permitido ir informando a la opinión pública sobre los avances que se han ido consiguiendo y los retrocesos que hemos tenido también en el proyecto. Son ahora los argumentos que en este momento tienen una línea muy concreta para marcar esa definición que los legisladores y legisladoras definieron para la inclusión de esta disposición en la Ley de Integridad Pública, en lo que presentó el señor presidente del Consejo de la Judicatura hace aproximadamente un mes ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en donde dio una radiografía efectiva de aquello que incluso hace parte desde la fundamentación de hecho a lo que, escuchándoles esta mañana, resulta altamente penoso ver el relato de la cantidad de víctimas que se siguen sumando en el Ecuador y que hoy la estadística, por supuesto oficial, que habría que confirmar, sigue marcando un tema de 47.2 víctimas por cada 100.000 habitantes diarios. Sobre esa línea, la falta de conexidad entre la función judicial y los organismos de seguridad del Estado marcan, por supuesto, el tema del agravamiento de esta situación de inseguridad jurídica, de inseguridad ciudadana, que además coadyuva en términos también a profundizar el tema de la crisis socioeconómica, al no brindar incluso, entre otros elementos, la seguridad jurídica que se necesita para el tema de la inversión. Pero decía que el presidente del Consejo de la Judicatura ya presentó el tema de las necesidades básicas respecto de lo que fue la escandalización, respecto de actuaciones, valga la redundancia, de jueces, de fiscales, que han podido ya transparentar incluso el hecho de que existen al momento 1.400 jueces, 611 fiscales, con una necesidad de 753 jueces más 549 fiscales para poder atender justamente esta línea de emergencia clara en términos de pérdidas de vida diaria, pero que además ha transparentado que hay 16.000 servidores judiciales y dentro de estos hay 10.000 con contratos ocasionales, en donde también deberíamos hacer un llamado a que haya una conexidad también con el plan de eficiencia administrativa que ha plantado a través del decreto 60 el presidente de la República y también se tome en cuenta el hecho de la situación de estos contratos ocasionales, priorizando en el talento humano la necesidad de jueces, de fiscales. Llamó también la atención, por supuesto, la presentación del presidente Godoy cuando habla de que la infraestructura de esas precarias e infrahumanas unidades judiciales, de 251 de ellas, 51% se encuentran ya en estado crítico, entre ellas, para solamente ejemplificar, la ubicada en Florida Norte, en la ciudad de Guayaquil, en donde efectivamente entonces tiene que acometerse en la posibilidad de lo que se ha objetivado como parte del proceso de declaratoria de emergencia. Una evaluación profunda del sistema, un análisis a profundidad del desempeño que tienen jueces, fiscales y demás servidores judiciales, pero sobre todo también la posibilidad de esto que se enmarca en lo que ellos señalan, el tema de la posibilidad concreta de la mejoría en la calidad del servicio, que es absoluta y completamente precario, y que por lo tanto en este momento representa una señal inequívoca, ahora sí, de una posibilidad de una reestructuración profunda, y en esto saludar incluso el proyecto de ley presentado por la asambleísta Rosa Terres, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, claro. Y aspiramos que den paso al pedido que hemos hecho desde el 16 de junio para comparecer nosotros a hacer una presentación global del proceso de reestructuración. Así que efectivamente todos estos elementos llevan a pensar que efectivamente hay una necesidad material, efectiva, concreta, de una declaratoria de emergencia inmediata para sobre todo poder dar contención a estos niveles de criminalidad que está viviendo el país. Correcto, son las 7 de la mañana con 23 minutos para quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Estamos hablando y entrevistando a Javier Buendía, él es presidente de la Plataforma Nacional Somos Ciudadanos. Mi estimado Javier,
Entonces, ¿cómo podemos ver para que los ciudadanos quienes nos están escuchando y nos ven, esto ya era oportuno declararlo en emergencia, es una acción responsable o ya debía darse esto en su debido momento para solucionarlo en su tiempo oportuno? ¿Cómo lo ve usted? ¿Responsable o no? ¿O muy tardío? El nivel de pertinencia nosotros lo hicimos, como he señalado, desde hace 3 años y medio al presidente de la República de la época. Y en esa lógica de este relato y el cronograma que planteo, se puede ver con claridad cómo el modelo instaurado desde el año 2011 hasta el año 2018 ha generado este nivel de situaciones que a partir del 2021 explosionaron con la crisis de inseguridad provocada por la posibilidad de la impunidad y la implantación bajo la complicidad del sistema judicial del crimen organizado en el país. En esa situación, entonces, la complejidad a la que he llegado, el grado de vulnerabilidad del sector justicia, tiene que ver directamente con el tema de precautelar la tutela efectiva para los ciudadanos en términos de los bienes principales, que son la vida, la capacidad de precautelar su seguridad y el tema de su propiedad. En ese sentido, entonces, se piensa que una declaratoria de emergencia, que sea la fase cero de un proceso profundo de reestructuración, debe dar la posibilidad de que efectivamente se haga una evaluación para que no hayan más casos de delincuentes que han sido efectivamente retenidos ya por las fuerzas de seguridad y que jueces y fiscales coludidos en complicidad con el crimen organizado proceden al tema de volver a circularlo en las calles. Esto además tiene una capacidad de además tener una línea de mirar efectivamente desde una visión ciudadana más allá de lo que representa esa decadencia de la propia institucionalidad en el tema de la justicia, pero que también se mira y tiene una directa implicación en términos de lo que representa la profundización del problema de inseguridad. Pero fundamentalmente hace que haya una capacidad de recuperación también de la confianza. Claro, eso. Esos 9 de cada 10 personas. Y el tema de que hay un momento determinado en que las personas dejan de denunciar, las personas dejan de acudir al servicio de justicia, porque es un servicio que sobre todo precautela y tutela un derecho, Claro. hace que efectivamente el tema de la impunidad y el tema de la desafección del protectorado estatal que deben tener los ciudadanos y ciudadanos se agrave aún más. Por lo tanto, el tema de la emergencia es un acto urgente que además no debe ni siquiera intentar presumirse la posibilidad de que el actual Consejo de la Judicatura y sus 3 miembros caigan en el tema de la figura de desacato, que tiene incluso ya implicaciones en el orden penal. Javier, sabemos que todo lo que inicia debe terminar y si existe una declaratoria de emergencia, los ciudadanos, todos los ecuatorianos necesitamos saber, ¿no? ¿Qué tiempo tomará y, por supuesto, cuáles serían los resultados favorables en las que podríamos respirar? Así se debía hacer y en su debido momento. Básicamente, en la propia Ley de Integridad Pública y en el reglamento que salió ya el 24 de julio, se parametriza con toda claridad los elementos sobre los cuales se tiene que dar esta resolución por parte del Pleno, con su mayoría simple, es decir, 2 de 3 de los actuales vocales e integrantes. Y sobre esa base el director general generará inmediatamente la resolución que dé lugar a que esté sustentada en informes técnicos que tanto el presidente Godoy como la vocal Yolanda Yupanqui han anunciado que se encuentran listos. Y además la misma ley, la misma normativa establece que para esa resolución deberá contenerse también el plazo y efectivamente la motivación necesaria que defina con toda claridad los insumos que nosotros, después de esta investigación y este trabajo que hemos desarrollado durante tanto tiempo, entregáramos como insumos el último 26 de junio en formal carta al presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces tenemos en el tema de talento humano, con muchísima claridad, los resultados de una evaluación de jueces y fiscales y de los actuales servidores judiciales y de la situación del manejo incluso salarial de todos los servidores judiciales. En segundo lugar, los procedimientos sobre los cuales se van a vincular sin concurso
y sin garantizarles ningún tipo de estabilidad a los nuevos jueces, fiscales y servidores judiciales que ingresarán. Lo siguiente, los contratos que también en grado de emergencia faculten el hecho de empezar la remodelación de esas unidades judiciales que en el 51% están en grado crítico. Y lo cuarto, la efectiva necesidad de cumplir con la ley de transformación digital y promover el tema de una modernización que efectivamente lleve a la posibilidad de mejorar la calidad del servicio, generando un tema de renovación del actual SAFGE, que es el método de consulta sobre los juicios, donde hay 3.972.179 causas pendientes, la efectiva posibilidad de contar por primera vez con una conexidad directa con la Policía Nacional de un sistema tecnológico para la Fiscalía, el sistema tecnológico penal, de igual manera para la Defensoría Pública y también para el tema de la Corte Nacional. Todo esto dentro de una parametrización para los próximos 6 meses, que podrían completarse incluso en el tema de 6 meses adicionales, teniendo incluso índices e indicadores muy claros de evaluación mes por mes. Por eso es que incluso nosotros hemos ya acreditado ante el Consejo de Participación Ciudadana un observatorio que dé lugar a un tema de una vigilancia y control social en coordinación con el Ministerio de Finanzas, que ha determinado que alrededor de 452 millones de dólares serían colocados para esta emergencia. Y en segundo lugar también con un proceso anti y post del trabajo de la Contraloría, y para eso nos reunimos ya con la subcontralora por delegación del Contralor General del Estado, en términos de que efectivamente incluso el presidente Godoy ha anunciado de informes trimestrales que los observatorios que tengan la capacidad de acceso a la información oficial dada esta acreditación puedan generar incluso la refrendación y el control social sobre indicadores muy claros de desempeño mes a mes para ir concretando los niveles por los cuales se motivó la declaratoria de emergencia y el empleo de estos recursos públicos también priorizados en medio de una crisis fiscal Javier, tan honda como la que atraviesa el Ecuador. Javier, y ahí viene mi pregunta para estar un poco claro, como me ha interesado mucho el trabajo siempre que ha hecho la Plataforma Nacional Somos Ciudadanos, siempre ha estado pendiente de lo que pasa en la función judicial, tratando de participar y dar el apoyo para todas las problemáticas que hay en la función judicial, y eso es importantísimo, ¿no? Desde la ciudadanía. También el del Observatorio de Administración Pública que tienen, ¿no? También la plataforma. Pero todo esto de lo que nos informó está dentro de este documento de protocolo ciudadano de garantía de transparencia que han propuesto a la judicatura, o eso es adicional. Compártanos un poco sobre eso, compártanos un poco sobre esa iniciativa tan importante que han planteado ustedes. Efectivamente hace parte de los documentos. Quisiéramos llegar tan pronto la Ley de Integridad Pública estuvo vigente el 26 de junio y que hacen parte además de primero agradecer públicamente todo el respaldo, el apoyo y la atención que usted, Sofía, ha dado a este proyecto en función de lo que significa también el tema de la conciencia cívica y ciudadana que usted tiene, además siendo una expresidenta del Consejo de Participación. En términos de aquello, entonces, todos estos elementos han ido configurando una estrategia desde el punto de vista de garantizar aquello que ha generado gran preocupación en la opinión pública, pero sobre todo en la ciudadanía, en términos de un posible control político sobre el tema de la función judicial, que fue un poco la reacción después de que la ley fuera aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces, establecimos los conductos regulares, entregamos el diagnóstico que ha sido por nosotros actualizado desde el año 2021 para que se establezcan esos como contribución a esos informes técnicos. Solicitamos a la Comisión de Justicia y a su presidenta ser recibidos para poder exponer todos estos argumentos, y adicionalmente solicitamos la acreditación ante el Consejo de Participación Ciudadana del Observatorio para justamente desde el punto de vista técnico, quitando subjetividades al respecto, y sobre todo porque se ha atendido de alguna manera ya esta solicitud nuestra desde hace más de 3 años sobre la necesidad de una declaratoria de emergencia, han sido los elementos constitutivos de todo ese protocolo ciudadano, que se ha iniciado incluso con la vigilancia de lo que viene ocurriendo también con el proceso de designación
del Consejo de la Judicatura para el próximo periodo. Pero particularmente en los hechos de que además, como he dicho, el presidente Godoy y la vocal Yupanqui han anunciado que los informes técnicos están listos y por lo tanto estos elementos de protocolización de transparencia, que significa acceso a información, capacidad de verificación y el tema de emitir informes trimestrales sobre los avances, inician justamente en el momento en que se declare la emergencia y nosotros examinemos esos informes técnicos que la motivaron para sobre todo atender el hecho de que haya un plan y un modelo de gestión específico para el manejo de los resultados y de la propia gestión, pero adicionalmente del empleo de los recursos públicos. A eso atiende el tema de estos protocolos y a eso atiende las primeras actividades que desarrollaremos en lo que nosotros consideramos el día de hoy. Debería convocarse ya una sesión extraordinaria para que esta declaratoria de emergencia haga sindéresis con la situación que está atravesando el país. Y ustedes también están apoyando a la ley sobre la reforma de la justicia, ya lo mencionó, que lidera la asambleísta Rosa Torres en la Comisión de la Justicia de la Asamblea Nacional. ¿Este apoyo merece a qué punto específico? ¿En qué es lo que están apoyando de la ley? O en específico, ¿cuál es lo que les ha impulsado a apoyar esa ley? ¿Quieren que ustedes que recoge todas lo necesario para que pueda sacar adelante? Las coincidencias de que hemos podido tener con el proyecto presentado por la asambleísta Torres están en que efectivamente están adaptando las normas del Código Orgánico de la Función Judicial que tuvieron una directa consonancia con aquel modelo de gestión que ha precarizado y puesto en la situación vergonzosa a la administración de justicia. Entonces hay un tema de primera coincidencia en términos de que esta reforma ataca el tema estructural y va a cambiar la posibilidad de dar el ejercicio a un nuevo modelo de gestión en el que se prioricen, por supuesto, el tema de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, pero sobre todo la calidad del servicio en términos específicos para la ciudadanía. El segundo, porque existen elementos como la aplicación en procesos investigativos, como el tema de la utilización de polígrafos, la posibilidad de una profesionalización del recurso humano de los servidores judiciales y la consonancia con la también profesionalización de lo que representa de manera inducida también los elementos que hacen parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero principalmente porque tiene que ver con el tercero y el cuarto parámetro del proyecto de reforma ciudadana a la justicia que nosotros presentamos ante el Banco Mundial en el año 2023 y que justamente está integrado por la modernización, el tema de la infraestructura física, el tema del talento humano, pero que recoge, el proyecto de ley de la asambleísta Torres recoge los dos adicionales. El uno, la necesaria cambios en el orden a los procesos y procedimientos sobre los cuales se establecen en este momento la resolución de los casos, sobre todo desde el punto de vista del Código General de Procesos y sobre todo las posibilidades también de modificación al Código Orgánico Integral Penal, con la aplicación incluso desde el punto de vista de la estructura judicial y de cambiar de administración a un sistema que incluya, además del tema de la participación ciudadana y el control social, para la vigilancia de los resultados, volviendo la visión estratégica del desarrollo y la gestión de la justicia de una manera total y completamente diferente a la existente. Qué importante. En esta línea hemos podido coincidir, sobre todo desde el punto de vista de lo que señalaba Jean-Jacques Rousseau, en el espíritu del proyecto, y queremos hacer incorporaciones una vez que seamos recibidos para volverle mucho más específicas estas reformas en términos de que hay una capacidad de eficiencia jurídica, pero también de eficiencia social en la aplicación de las mismas. Qué importante, Javier, todo lo que nos comenta, porque la verdad que necesitamos de estas leyes y también pues de las acciones que están haciendo plataformas como la de ustedes, ¿no? La Plataforma Nacional Somos Ciudadanos, siempre pendiente del sistema judicial, y que es lo que necesitamos, porque ya vemos, como hemos visto durante todo el programa, cada vez se incrementan los crímenes, no hay forma de aplacar esta ola delictiva y se necesita un cambio estructural y un cambio también de acción
para poder lograr superar esta crisis. Gracias a Javier Buendía, él es presidente de la Plataforma Nacional Somos Ciudadanos, y hemos hablado sobre la declaratoria en emergencia de la función judicial. Así es, muchísimas gracias, y me quedo con sus últimas palabras que mencionó: calidad de servicio, que es lo que esperamos todos y cada uno de los ecuatorianos, y que sea visible todo esto en cuanto a la declaratoria de emergencia. Muchísimas gracias por su gran aporte y dentro de lo que usted conoce en este tema de la declaratoria de emergencia en la función judicial. Muchísimas gracias, que tenga un maravilloso día. Igualmente para ustedes.